En la búsqueda constante de espacios naturales a lo largo y ancho de Galicia, nos topamos con una de las rutas de senderismo más demandadas de la provincia de Pontevedra, que aúna en su recorrido distintos elementos de gran valor etnográfico y paisajístico. Y en esta ocasión hemos decidido hacer una pequeña ruta por el Parque Etnográfico de Os Muíños do Picón y Folón. En el municipio de Rosal se encuentra uno de los secretos mejor guardados de las Rías Baixas, una ruta que nos llevará hasta un conjunto excepcional de molinos que se escalonan en la montaña formando una de las estampas naturales más bellas del sur de Pontevedra. La ruta dos Muíños do Folón e do Picón es una buena opción para disfrutar de la naturaleza, pero también para entrar en contacto con una parte de la cultura tradicional gallega en el ámbito rural que conviene conocer y respetar. Nos hallamos, sin duda, ante una imagen única en Europa. Se erige ante nosotros un conjunto de más de 60, increíblemente bien conservados y con hasta 300 años de antigüedad. El más antiguo en pie, el número 16, data del año 1715. Aquí molieron el cereal para fabricar la harina de maíz y centeno que alimentaba a la población. Los molinos están construidos en piedra y están numerados y tienen distintas marcas y señales de cantero. Algunos de sus antiguos dueños todavía siguen usando los molinos para estos menesteres, pero la mayoría solo estuvieron activos hasta 1925, cuando llegó la electricidad a la zona. A partir de los años 40, el conjunto etnográfico cayó en el más absoluto abandono. Hasta que en los años 90, un historiador redescubrió los molinos y reparó en su importancia cultural, y así comenzó su recuperación. Las pequeñas construcciones de piedra y el sonido del agua nos acompaña durante casi toda la ruta. Son un verdadero placer para los sentidos. Los molinos están alineados para aprovechar la caída del agua por el monte. Cada uno tiene un depósito en su parte posterior para almacenar el agua y por una pequeña compuerta hacer que baje con más presión y mueva las pesadas piedras de moler. En nuestro recorrido por los Muíños do Picón también pasaremos por el Camiño dos Frades, antiguo camino real en el que todavía se conservan los surcos creados en la piedra por los carros cargados de alimento. Es una ruta que gusta hacerla una y otra vez. Tenéis que probarla. Y nosotros nos despedimos hasta nuestro siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.